Una confesión. Cuando estaba esta semana preparando este mensaje, estaba escribiéndolo. Yo los escribo a mano, los mensajes, lo escribo todo. Hubo un par de veces que me quedé un poco parado, porque me parecía que lo que estaba escribiendo, no sé, me parecía que no tenía mucho que ver conmigo. Yo antes de empezar los mensajes dedico bastante tiempo a orar, porque soy incapaz de preparar nada si el Señor no me ayuda. Lo tengo muy claro. Y una de las oraciones que hacía era, le preguntaba al Señor, ¿no? ¿Y ahora cómo me dirijo a la iglesia? Me quedé ahí parado 2 o 3 veces. Y creo que el Señor me respondió pronto, pues como lo has hecho siempre. No ha cambiado nada. Entonces intentaré seguir haciéndolo con la misma sinceridad que lo he hecho siempre. Y espero que sigamos entendiéndonos como lo hemos hecho hasta ahora. Bueno, tengo que hablaros de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Segunda epístola de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 3 al 12. Siempre, y siempre es siempre, desde el principio de mi conversión, desde los primeros días que empecé a leer la Biblia, me llamó la atención con la elocuencia, con la claridad y con la autoridad que escribía el apóstol Pablo. A simple vista, a alguien le puede parecer que escribir estas cosas es sencillo, pero solo lo parece. Creo yo que para escribir estas cosas hay que estar muy cerca del Señor. Y lo que escribió el apóstol Pablo lo escribe alguien que tiene una relación muy real, muy profunda y muy directa con el Señor. Primera y segunda de Tesalonicenses, que por cierto parece ser que son las primeras cartas que escribió el apóstol Pablo, aunque no está muy claro, pero parece ser que fue así, son una muestra clara de la autoridad del gran apóstol. Curiosamente, lo primero que escribió es lo de los últimos tiempos, porque estas cartas tienen que ver con escatología. Y me llama la atención, ¿no?, que empezara escribiendo las cosas que van a ocurrir al final de los tiempos. Y otra cosa que me llama mucho la atención es el orden cronológico en el que Pablo escribió las cartas, que puede parecer producto de la casualidad, pero creo yo que no lo son. No es producto de la casualidad. Mirad, las 2 primeras cartas que escribió fueron primera y segunda a los tesalonicenses, años 52 y 53 después de Cristo. Y tienen que ver con escatología, la ciencia de los últimos tiempos. El segundo grupo, Romanos, primera y segunda a los Corintios y Gálatas, años 57 y 58. Y tienen que ver con la soteriología, la doctrina de la salvación. Tercer grupo, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, años 62 y 63 después de Cristo. Y tienen que ver con la cristología, es decir, con la doctrina que tiene que ver con la segunda persona de la Trinidad, con el Hijo. Y el último grupo de epístolas fueron primera y segunda a Timoteo y Tito, años 65 y 68, y tienen que ver con la eclesiología, la doctrina que tiene que ver con la Iglesia. La pregunta que yo me hacía cuando me dio por leer esto la primera vez y empezar a organizar todas estas cosas: ¿por qué no coincide el orden que tenemos en nuestras Biblias con el orden cronológico con el que fueron escritas? Porque no coincide en absoluto. Absolutamente nada. Los estudiosos de esto no se ponen de acuerdo. Dicen muchas cosas, pero algunas tampoco son muy fiables y muy dignas de tener en cuenta. Pero hay varios de ellos que coinciden con que en el orden en el que están en nuestras Biblias es fortuito. Es un producto de la casualidad. Algo accidental, diríamos, ¿no? A mí, que soy muy cuadriculado para casi todo, me cuesta mucho trabajo entender que las tengamos en las Biblias por producto de la casualidad. No lo sé, no lo tengo tan claro. Posiblemente, y fijaros que digo posiblemente, que tenga que ver con la extensión que tiene cada una de las cartas, porque si cuando lleguéis a casa os entretenéis en coger desde Romanos hasta la última carta de Pablo, las 13 epístolas que escribió, veréis que van decreciendo poco a poco y están de mayor a menor extensión. Pero digo posiblemente,
Solamente digo eso. ¿Será una casualidad? Pues no lo sé. ¿Será casualidad que el texto que tenemos hoy está dividido en 3 partes? Pues seguramente que tampoco. Y voy a seguir ese orden en el que está en la palabra de Dios. Curiosamente, el texto que tenemos ahora, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, del 3 al 12, tiene 3 partes muy marcadas. Primera parte, agradecimiento del apóstol Pablo. Segunda parte, la segunda venida y la retribución a los hombres. Y tercera parte, una preciosa oración, en mi opinión. Como me imagino que lo tenéis todos, vamos a leerlo, ¿vale? Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 3 al 12. Dice la palabra de Dios: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que se atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. En primer lugar, versículos 3 y 4. Agradecimiento. Qué bonito. El apóstol Pablo, en los 2 primeros versículos de este pasaje, da gracias a Dios por las vidas, por los testimonios y por el ejemplo de los tesalonicenses. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. 8 palabras sencillas que nos enseñan, en mi opinión, la clase de creyente que era el apóstol Pablo. El apóstol del corazón liberado. Por cierto, tenéis que leer ese librito que es precioso. Leer esto, tal y como empieza el pasaje, es tomarle el pulso, el pálpito al corazón del apóstol Pablo. Un siervo del Señor que se alegra por los dones, por las cualidades y por las capacidades de otros creyentes. Y se alegra sinceramente. Qué bonito que un creyente se goce y se alegre por los dones que el Señor ha dado a otros creyentes. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Alguien que se goza en las vidas de otros creyentes. Por cierto, esos creyentes son sus hermanos en Cristo. Qué bonito que un creyente se alegre, de verdad, sinceramente y honestamente, por los dones que el Señor ha dado a otros creyentes. Qué maravilla, ¿eh? Pues tristemente, hay que decir que no siempre es así. Y digo tristemente con mucha tristeza. La envidia es algo muy, muy, muy malo. Y también se mete en las iglesias. Y hace muchísimo daño. Hay creyentes que cuando ven los dones que el Señor le ha dado a otros creyentes, se sienten mal. No se sienten a gusto. Sienten ahí una desazón. Esto no es otra cosa sino un síntoma de inmadurez espiritual.
que puede hacer mucho daño. Eso hay que ponerlo rápidamente delante del Señor. Hay que confesarlo honestamente. Hay que verbalizarlo. Porque si lo dejas crecer, es un monstruo tremendo. Y además es un pecado muy feo. Si lo dejas ahí, puede hacer muchísimo daño. A veces suenan de algo estas palabras. Mientras callé, envejecieron mis huesos. El rey David. Cuando hay algo que está mal hay que ponerlo rápidamente a los pies del Señor y decirle, Señor, ayúdame con esto, que se me está yendo de las manos, que no lo puedo controlar. Esto sé que no procede de ti y sé que no es bueno y quiero que me ayudes a quitar esto de mi vida y de mi corazón. Para el apóstol Pablo la acción de gracias era un deber continuo ante Dios. Según el gran apóstol, siempre hay que dar gracias, siempre, por todo lo que Dios ha dado a otros creyentes, siempre. La Biblia nos enseña que el hombre no tiene nada que no haya sido dado desde el cielo. Todo lo que tenemos, absolutamente todo, nos ha venido del cielo, de la mano del Señor. Los regalos que nos hace el Altísimo. Un don es un regalo y el Señor nos los da para la edificación de su iglesia y para la gloria de su nombre y de su reino. Por cierto, hay que tener claro no confundir dones espirituales con habilidades, que somos muy dados a confundir las cosas. Todo es un don, porque don es un regalo, pero hay cosas que se pueden aprender. Yo no sé tocar la guitarra, pero puedo aprender. Pero hay cosas que no se aprenden y los dones espirituales no se pueden aprender. Los da el Señor y si el Señor no te lo da, por mucho que te esfuerces, nunca lo vas a tener. Por ejemplo, el discernimiento de espíritus, una sensibilidad especial que el Señor da a algunos creyentes para que sepan en todo momento lo que es suyo y lo que no es suyo. Eso lo da el Señor. Y si el Señor no lo da, lo máximo que puedes hacer es orar para que el Señor te lo dé, pero nada más. Por tanto, no confundir dones con habilidades, con cualidades, etc. A los tesalonicenses, según el apóstol Pablo, Dios les había dado el don de la fe, de tener una fe profunda. Por cierto, un don que algunos tienen y otros pues no tienen. Hay gente con mucha fe y otros con una fe muy flojita. Yo tuve el privilegio de conocer a una persona hace mucho tiempo, por cierto, una mujer, con una fe inquebrantable. Esa fe que tenía le hizo vivir una relación con Dios como yo he visto pocas. Una mujer con un discernimiento y una sensibilidad espiritual que rozaban algunas veces ya lo extraño. Aquella mujer hacía lo que este texto menciona, pasaba largos periodos de su vida dando gracias al Señor por las vidas de otros creyentes. Y cuando digo largos periodos, eran largos periodos, porque algunas veces pasaba mucho tiempo orando. Según Pablo, orar por otros creyentes es algo realmente digno, pues aquella mujer vivía su fe con muchísima dignidad. Qué bonito ver a los creyentes que viven la fe con dignidad, con la dignidad propia de los hijos del Rey. Es para saltar de alegría. Es algo precioso contemplar los testimonios y las vidas de otros creyentes, en los trabajos, en los colegios, en las universidades, en las comunidades de vecinos, en las familias, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy en el Señor por el testimonio de 3 compañeros de trabajo que me deslumbraron. Entré a trabajar en una empresa un día, el 1 de septiembre de 1980, y allí conocí a José Pablo Sánchez, por ejemplo, que todos le conocéis. Y nada más verle me llamó la atención y dije, este hombre es diferente. Cuando llegas a un sitio a trabajar el primer día casi nadie te saluda, ¿no? Aquel hombre se dirigió a mí, me dio la mano y me dijo, me llamo José Pablo, si me necesitas, ahí abajo estoy para lo que tú quieras. Y había 2 creyentes más. Aquello le pregunté a un conocido que había allí, ¿y este chico? Y siempre recordaré lo que me dijo. Son cristianos evangélicos, me dijo él, así como me dijo, son muy buena gente, pero son muy raros.
Bendita rareza aquella. ¿Cuánto más cuando ves a los creyentes crecer en la fe y en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo? Se goza uno, y de qué manera, en la vida de otros creyentes. En la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo da gracias por la fe, el amor y la paciente esperanza de aquella gente. En su segunda carta, da gracias porque esas virtudes no paran de crecer. Cuando el amor abunda y la fe abunda, pasan cosas muy bonitas. Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. La fe de los tesalonicenses estaba creciendo y eso hacía que crecieran los demás dones y todo lo que hacían era bendecido por el Señor. No estaría nada mal, pensaba yo cuando escribía esto, que nos paráramos de vez en cuando y nos preguntáramos, ¿y mi fe cómo está? ¿Mi fe va creciendo? ¿O está estancada desde hace muchos años? O al contrario, está decreciendo a lo mejor. Os recuerdo las palabras del apóstol Pablo. Al crecer la fe, también va creciendo todo lo demás. Cuando un árbol profundiza y ahonda sus raíces en la tierra, ¿sabéis lo que pasa? Que da mejores y más abundantes frutos. Cuanto más ahondan las raíces, más frutos y mejores. La aplicación es bien sencillita. Cuanto más profundicemos en nuestra relación con el Señor, más y mejores frutos daremos para su gloria. Amén. En segundo lugar, la segunda venida y la retribución a los hombres. Y esto se pone serio. Dicho de otra manera, la parusía del Señor y el justo juicio de Dios. Asuntos delicados. Esto será la retribución del justo juicio de Dios. Castigo sobre los perseguidores y reposo para los perseguidos. La Iglesia del Señor ha tenido que aguantar lo que no está escrito. Contra ella se han desatado las más feroces y virulentas persecuciones. Y el pueblo de Dios ha aguantado todo tipo de sufrimientos y sigue aguantando. El Señor sabe las cosas. Y el creyente acepta la voluntad de Dios, aunque algunas veces se pregunten, bueno, ¿y por qué todo esto, Señor? ¿Por qué tenemos que soportar tanto sufrimiento? ¿Y por qué? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿A dónde nos lleva esto? El Señor lo sabe todo. Y si el Señor lo permite, el creyente humildemente lo acepta, porque sabe que no sucede nada que el Señor no permita que suceda. Es posible, digo yo, que al permitir que su pueblo sea perseguido y de permitir la asistencia a los perseguidores haya un doble propósito. El primero, dejar bien claro la aptitud de los creyentes para estar algún día en el reino de los cielos. Dice el apóstol Pablo, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, versículo 5. Y segundo, manifestar la aptitud de los que persiguen a los creyentes para el juicio y el castigo, que os aseguro que será tremendo, será horroroso. Algunas veces, por lo menos 2 o 3 veces, he visto a gente que ha hecho daño a los creyentes, pero daño, y ha sido algo fulminante. Han sucedido cosas que no son muy normales. En cierta ocasión vi a un energúmeno que quería agredir a un creyente y en la puerta de una iglesia dijo cosas que, un hombre que me sacaba a mí pues igual 40 centímetros de alto y otros 40 o 60 de ancho. A los 2 días le dio una cosa que se quedó paralizado todo su cuerpo y al tercer o cuarto día se murió, porque estaba blasfemando en un sitio y diciendo cosas que... Y me pareció que era pues lo que se había ganado diciendo las cosas que había dicho. Y lo he visto otra vez también con otra persona, que hizo daño a un creyente, a una creyente, y también le sucedió algo rápido y fulminante. Cuidado con hacer daño a los creyentes. El Señor sabe todas las cosas y hacer daño a sus hijos
No suele salir gratis, ¿eh? El justo juicio de Dios. Estas cosas a mí me da miedo tocarlas. Todos sabemos que estas dos cartas tienen que ver con la ciencia de los últimos tiempos. De toda la teología sistemática, la escatología es el asunto que más divisiones ha causado entre creyentes a lo largo de la historia de la Iglesia y que sigue causando. Se han dividido iglesias, se han dividido seminarios y se han dividido incluso familias por el tema de la escatología. Y en este texto tenemos pues, una carga escatológica bastante grande. Yo, honestamente, delante del Señor lo digo y lo he dicho muchas veces ya, creo que todas las posiciones escatológicas son dignas de respeto siempre y cuando tengan fundamento bíblico, base bíblica. Para mí son igual de respetables unos hermanos que otros y los tengo a todos la misma consideración y el mismo cariño. Yo tuve la suerte, junto con mi nuera Lidia, de estudiar en un seminario con una doctrina muy conservadora y además muy radical, pero nunca intentaron adoctrinarme, jamás. Me explicaron todos los posicionamientos que hay, bien explicados, y luego me dijeron, ahora tú escoge el que creas conveniente, que por cierto, no escogí ninguno, porque son cosas... Todos tienen luces y sombras, y entonces, además, hay creyentes con una madurez tremenda y con un pozo espiritual tremendo que han estado posicionados durante un tiempo en una posición y luego han cambiado a la otra. Entonces, repito, todos son respetables y a mí me parece que hay cosas más importantes que esas, pero bueno, yo respeto a todo el mundo. Yo tenía un compañero de estudios, premilenialista él y dispensacionalista, que si apurabas un poco te decía el día y la hora que iba a volver el Señor. Y estaba dispuesto a discutir con media España. Llevo unos años en el mundo haciendo auténticos disparates. Entonces, cuidado con estas cosas. El texto cuenta que aquellos cristianos que estaban siendo atribulados por causa del reino de Dios, y siempre lo ha habido y en la actualidad lo sigue habiendo. Para algunos cristianos la cosa no ha cambiado y siguen padeciendo por el nombre del Señor y algunos incluso muriendo. Y llegamos al versículo 6, que es como una sentencia caída desde los cielos para los que hacen estas cosas, hacer daño a los creyentes, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Mirar, hay algunas veces que en la vida pasan cosas que no entendemos y que tenemos que soportarlas. Y hay que estar firmes y aguantar hasta que el Señor decida que aquella situación debe terminar. Hay que esperar el tiempo del Señor y cuando sea el tiempo del Señor, pues el Señor terminará con eso y pagará justamente a los que os han hecho daño y a vosotros pues os dará tiempo de refrigerio. Serán retribuidos según sus obras, dice el apóstol Pablo. Y como sus obras fueron muy malas, pues lo que van a recibir va a ser sencillamente horroroso. Así es como se administrará el castigo para los enemigos del pueblo de Dios. Y también se administrará el reposo para los creyentes. Lo que cuenta el versículo 7 es motivo de más de un desencuentro. Y ya os lo he adelantado y lo puedo seguir ampliando. Yo siempre expongo mi opinión cuando tengo que vérmelas con un texto como este y luego pues cada uno que tome sus propias decisiones. Y no tengo ningún inconveniente si alguien me pregunta en exponer todas las posiciones que hay. Hace algunos años una hermana de una iglesia se quedó extrañada porque me preguntó una cosa con la que yo no estaba de acuerdo y se la expliqué. Y me dijo, Jorín, esto se lo había preguntado yo a fulanito y nunca me lo ha querido explicar. Pues yo no soy fulanito, yo te puedo explicar esto, aquello y lo otro. Y hasta donde puedo llegar, llego. Y luego tú haces lo que creas conveniente, ¿vale? Hay quien interpreta este texto de la siguiente manera. Dicen algunos creyentes que los santos sufrientes no tendrán reposo hasta el regreso del Señor. Dicen algunos. Bueno, personalmente creo que cuando un creyente muere, tiene el reposo total. El polvo vuelve a la tierra, de donde salió, y el espíritu va con Dios, que fue quien nos lo dio. Hay mayor reposo que ese.
Yo creo que no. Estar con el Señor toda la eternidad, a su lado. ¿Qué es lo que dice el texto entonces? Pues en mi opinión, el texto habla de los creyentes que estarán vivos cuando llegue el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Entonces tendrán su merecido reposo esos creyentes. Y también dice el texto que cuando el Señor derrame juicio sobre los adversarios, el mundo entero verá a los santos del Señor disfrutando de su merecido reposo. El reposo de los creyentes. Han trabajado muy duro algunos. Algunos han sufrido muchísimo. Pues el Señor ha preparado para sus hijos un bendito reposo. Qué bueno y qué bonito. Una cosa que no debemos confundir, hermanos, es el arrebatamiento, rapto de la iglesia con la manifestación del Señor. Son dos cosas diferentes, ¿eh? Y yo creo que este texto habla de la manifestación. De hecho, dice, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Versículo 7. No confundir una cosa con la otra. Mirar, y esto lo digo con la mano en el corazón, ¿eh? Desde el más absoluto respeto y con todo el cariño que todos los hermanos me merecen, creo yo, en mi modestísima opinión, para mí lo más importante no es si hay o no hay milenio, porque hay creyentes que son amilenialistas. Yo tengo algunos amigos que son amilenialistas a los que quiero mucho y los hay premilenialistas y postmilenialistas. Entonces, para mí lo más importante no es si el Señor viene antes o después. Lo más importante es que el Señor viene. Y eso es lo que a mí me hace gozarme y sentir escalofríos. ¿Por qué me voy a estar pegando con otro creyente que piensa en algunas cosas diferentes a mí? Si es que no va a ninguna parte, de verdad. Es que son cosas que a mí... Llevo en el Señor 43 años. Y es que a mí estas cosas ya me aburren. Es que aburren a cualquiera, de verdad. Recuerdo un pastor amigo mío que cuando le llamó a una iglesia en la que estaba sirviendo 20 años, le hicieron un montón de preguntas. Mi hijo se ríe. Yo estaba en aquella comisión que era encargada de aprobarle o de reprobarle. Y le hicimos que nos comentara pues algunas cuestiones doctrinales. Y llegamos al tema de la escatología. ¿Sabéis lo que nos dijo? Joder, es que no he tenido tiempo de prepararme esto. Lo dejamos para otro día. Y me gustó tanto su sinceridad hacia todos los que estaban conmigo que dijimos, este va a ser el pastor de esta iglesia. Ha estado sirviendo ahí 20 años. Se ha jubilado hace un par de semanas. Y es un hombre con un profundo conocimiento, ¿eh? Pero es un hombre así dicharachero y dijo, es que esto, ¿dónde vais con esta? No tenéis tiempo de estudiarlo. Y sabe, tú sabes de quién estoy hablando, ¿que sí? Sabe latín, griego y arameo. Bueno, pues en eso estamos, jolín. Por eso no se puede uno. Lo más bonito es que el Señor va a venir, jolín. Y andar pegándonos si viene antes o después. Bueno, mejor nos iría a emplear nuestras energías en hacer que los que no conocen al Señor escuchen el Evangelio de salvación. Eso es lo realmente... Lo que pasa es que el apóstol Pablo aquí pues, se pone muy serio, ¿no? Y dice lo que les espera a todos aquellos que no conocen al Señor y no obedecieron el Evangelio de Jesucristo. Esto es muy triste. Enzarzados en discusiones bizantinas y dejando de hacer otras cosas que realmente pueden llevar a gente a la presencia del Señor, y como predicar, evangelizar, testificar, ejemplo, etc. Cada día más complicado testificar a alguien porque la gente no quiere escuchar nada. Ahora todo tiene que ser... Una imagen vale más que 1000 palabras. Mentira, porque las imágenes se borran rápidamente y las palabras permanecen ahí. Pero bueno, a la gente le gusta esto rápido y ya es muy difícil predicarle a la gente el Evangelio. Pues cuando la gente quiere escuchar, hay algunas veces que ya lo has intentado todo y casi nunca quieren escuchar. Yo me siento en la obligación, por lo menos, como mínimo, de explicarles lo que les espera a los que rechazan la verdad. ¿Por qué? Pues porque para que nunca puedan decir es que no me avisaste de esto, no me lo advertiste, no me lo explicaste, pues no. Que sepas que lo que estás haciendo te lleva a esto. El que ha rechazado al Hijo ya ha sido condenado. Es que es muy duro ver a las personas caminar hacia el abismo y no hacer nada. Pero algunas veces es que
no se puede hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada si la gente no nos quiere escuchar. Ahora, cuando quieren escucharnos, entonces nos explayamos y soltamos que el Señor nos ayude y el Señor habla por nosotros. El hombre es libre para decidir y libremente algunos deciden aferrarse a la verdad y otros deciden rechazarla. Lo más duro de todo, por lo menos para mí, es que hay personas a las que he escuchado algunas veces que se piensan que para el Señor le gusta al Señor ver cómo la gente se condena. Y eso no es verdad, es una mentira, pero de las gordas. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Para los que dicen estas cosas. Ezequiel 18, 32. Mirad lo que dice el Señor. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. A Dios no le gusta ver cómo la gente se pierde. Todo lo contrario, Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y que todos se salven y que todos conozcan la verdad. Ahora, la gente libremente, pues, unos aceptan y otros... Y el texto dice claramente lo que les espera a los que no conocen a Dios y rechazaron el Evangelio del Señor Jesucristo. Según dice la palabra de Dios, se ha manifestado de todas y multitud de formas y maneras. El que no conoce a Dios es porque ha decidido rechazarle y no conocerle. Porque viendo la luz ha preferido seguir viviendo en las tinieblas, que es más fácil. Así. Dice un refrán español o un dicho español que no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Y la ceguera espiritual está muy extendida, está a la orden del día. Nosotros nos quedamos con lo que dice el versículo 10. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y con esto paso a la última parte de este texto. En último lugar, en mi opinión, lo que es una preciosa oración del apóstol Pablo. Versículos 11 y 12. El apóstol Pablo hace una oración por los santos de Tesalónica. Aunque esta oración hecha para interceder por los tesalonicenses, bien se puede hacer en cualquier momento en el tiempo actual, se habrá hecho en el pasado, me imagino, cientos de veces, y también sirve para el futuro. Interceder por otros creyentes, qué bonito. En el Nuevo Testamento aparece varias veces esta frase, orad unos por otros. Hay que orar por los creyentes. A mí me gustaría que otros cristianos tuvieran la carga de orar por esta iglesia, como hacía el apóstol Pablo por la iglesia de Tesalónica. También me gustaría que nosotros intercediéramos por otros creyentes. Es de mucha bendición que alguien ore por los creyentes, que alguien tenga la carga, el ministerio de orar por otras personas. A mí hace muchos años, cuando no era creyente, una salada malagueña me dijo, voy a orar por ti. Y aquello me llegó al corazón, tú. Me impactó. Yo no era creyente, pero eso que me dijera, voy a orar por ti. Y siempre me acuerdo de aquello. Voy a orar por ti. Luego hizo algo más que orar por mí. Me invitó al campamento de matrimonio donde me convertí al Señor. Y encima me lo pagó. La tengo mucho cariño. Es de mucha bendición que un creyente ore por nosotros. Hay que orar por los hermanos, de rodillas. Hay que orar por los jóvenes de esta iglesia, para que el Señor les conceda las parejas que quieren, para que puedan formar las familias que otros hemos podido formar, que sean creyentes y que os merezcan. Hay que orar por los adolescentes, para que el Señor les proteja de todo lo malo que hay ahí fuera, que por cierto, es mucho. Hay que orar por los que nos presiden el Señor, para que el Señor les dé sabiduría y discernimiento y madurez para seguir cuidando de nosotros. Y hay que orar por nuestros mayores, para que sigan siendo el buen ejemplo que son. Gloria a Dios por todos vosotros. Hay que orar por todos y cada uno de los miembros de esta iglesia, para que el Señor les conceda los deseos de vuestros corazones y también para que el Señor os dé y provea todo lo necesario para que viváis como dignos hijos del Rey. Orar por otros creyentes es una bendición, pues disfrutemos de esta bendición, hombre.
No nos lo perdamos. Y si es de rodillas, mejor que mejor. En alguna ocasión yo he escuchado a algunos creyentes que se equivocan, pero por mucho. Hoy tengo tantas cosas que hacer que no voy a tener tiempo para orar. ¿Sabéis lo que decía Lutero? Javier, sí. Hoy tengo tantas cosas que hacer que tengo que pasar más tiempo que nunca orando. ¿Cómo que no tienes tiempo para orar, hombre? Cuando vas conduciendo, cuando vas andando por la calle. El Señor te está esperando. No le des el plantón, hombre. He conocido a algunos creyentes, he tenido la suerte, el privilegio, la bendición del Señor, de conocer a un grupo de 8 o 10 creyentes, mujeres y hombres, excepcionales. Había algo común en todos ellos. Eran gente de oración, gente que pasaba mucho tiempo orando, y algunos, mucho tiempo es mucho. A mí una vez una persona me dijo, voy a estar toda la noche orando por ti. Y me lo tomé así un poco a la ligera, porque yo me pongo a orar por la noche y me quedo dormido, cierro los ojos y me duermo. Esta persona pasaba 5 y 6 y 7 horas orando de rodillas por la noche. No me lo dijo ella, me lo dijeron familiares. Horas y horas orando de rodillas de noche. Claro, tenía una relación con el Señor que cuando hablaba, pues callaba todo el mundo para escuchar. Cuando ella hablaba había que escucharla con atención. Pero además lo hacía todo con una sencillez fuera de lo normal, sin ningún tipo de ínfula ni alaracas, con sencillez. Igual que el apóstol Pablo orando por los tesalonicenses, con sencillez y con naturalidad. Qué bonito. El apóstol ora para que sean tenidos por dignos del llamamiento y para que Dios les capacite a obedecer y llevar adelante cualquier ministerio puesto en marcha con fe y con amor al Señor. Cuando hacemos como iglesia las cosas correctamente, suceden 2 cosas. Glorificamos el nombre del Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y nosotros también somos honrados, porque la gente dice, mira, son creyentes, son cristianos. Pequeñas reproducciones de Cristo, pequeños Cristos. ¿Hay mayor honra que esa? Pues creo que no. Y bendecidos somos, y de qué manera. La gracia de Dios es un regalo que no merecíamos en absoluto, pues el Señor de los cielos extendió su mano y levantó nuestras cabezas. Nos sentó a su mesa, que es algo que a mí me... Nos hijos sus hijos, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sois conciudadanos de los santos y miembros de la mismísima familia de Dios. Nos vistió con vestiduras reales y nos ha dado la mejor y más preciosa de las esperanzas. Casi nada. Voy a terminar, que me estoy poniendo sentimental. Segunda epístola de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 12. Agradecimiento, la segunda venida del Señor y la retribución a los hombres, y una preciosa oración, en mi opinión. Este pasaje describe algo que llevamos esperando 2000 años. 2000 años. La segunda venida del Señor. Repito lo que dije antes, por favor, no confundir nunca arrebatamiento con manifestación. El arrebatamiento es cuando el Señor viene en el cielo, y la manifestación del Señor viene a la tierra. En el arrebatamiento el Señor viene a por sus santos, y en la manifestación el Señor viene con sus santos. 2000 años esperando esto. Algunos dicen que el Señor se ha olvidado. Otros dicen que ha cambiado de planes. Yo creo que no. Que el Señor nos ayude a esperar esto sin perder la esperanza. Amén.